Bueno, ya está la grabación en camino, así que ya podemos iniciar. De nuevo, buenas tardes, buenas noches respecto a Colombia y a Argentina. Acá estamos las dos profesoras, nos presentamos Silvana Sattler desde Argentina, Universidad Siglo XXI, y la profesora Magnolia Pastor desde Colombia. Bueno, vamos a dar hoy una pequeña charla sobre lo que es el modelo costo-volumen-utilidad. Para ello vamos a mostrarles una participación, una pequeña presentación que les vamos a compartir, pero les vamos a pedir a todos ustedes que por favor vayan registrando su asistencia de participación. Para eso les voy a enviar un formulario de asistencia. No se preocupen que se va a volver a compartir este formulario más adelante en la charla para que lo tengan. Ahí tienen el formulario en el chat, así que vayan completando a medida que vayan pudiendo. Bueno, vamos a iniciar nuestra presentación. Como les decíamos, para ello vamos a compartir la presentación que hicimos con la profesora Magnolia. Avísenme si se ve, por favor. Sí, se está viendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les decía recién, va a ser una pequeña clase sobre el modelo de análisis de costo-volumen-utilidad. La idea es poder dar un primer pantallazo de lo que es este modelo y alguna práctica y poder jugar un poco con estos conceptos que vamos a ver hoy. Como les decía recién, nosotras somos las profesoras, Magnolia Pastor desde Colombia y yo Silvana Sattler desde Argentina. Vamos a analizar entonces un poco la parte teórica primero de este modelo de análisis de costo-volumen-utilidad, para lo cual es importante poder conocer algunas hipótesis, algunos supuestos que tiene este modelo. Lo más importante es conocer que este modelo es un modelo de corto plazo, ¿sí? Entonces vamos a tomar a través de él decisiones de corto plazo. ¿Cuáles son algunas de las hipótesis o supuestos que tiene el modelo? Vamos a ver que los cambios en los niveles de ingresos y costos se van a deber solo cambios en el número de las unidades producidas y vendidas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar tratando de ver es este impacto en las unidades. ¿Qué va a pasar con los costos fijos y variables? La separación de costos fijos y variables, la segregación, el poder clasificarlos en costos fijos y variables para poder calcularlos y para poder hacer esta segregación, esta clasificación, tiene que ser clara, ¿sí? Yo debo poder, con los datos que tengo, clasificar un costo y decir si es fijo o variable para poder aplicar el modelo. Por otro lado, voy a poder utilizar este supuesto de linealidad, en el sentido de que todos los ingresos y costos que participan en el modelo se van a comportar de manera lineal, dentro de un rango relevante, dentro de rango relevante de tiempo y cantidad. Entonces, gráficamente vamos a poder observar esta linealidad y ya lo vamos a ver en un ratito en uno de los gráficos. Por otro lado, vamos a ver que el precio de venta, el costo variable unitario, los costos totales son conocidos y constantes. No va a haber ningún tipo de, al ser conocido y constante, posibilidad en este modelo de aplicar, por ejemplo, un descuento de precios. Se va a analizar para el caso de un solo producto, o si hay más de un producto, esa mezcla tiene que ser constante. ¿Qué sería esta mezcla? La mezcla sería la posibilidad de que venda más de un producto esta empresa, pero que la proporción que venda se mantenga constante. Eso se llama la mezcla. Y que la mezcla real sea igual a la pronosticada. Por otro lado, hay un principio de que se va a poder sumar, restar o comparar todos los ingresos y costos sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, porque como dijimos recién es un modelo de corto plazo. Y vamos a ver que la capacidad de la planta va a ser igual a la pronosticada y va a permanecer más o menos constante, no existiendo cambios significativos de esto. Estos son algunos de los supuestos, como dijimos recién, al ser un modelo, todo modelo tiene supuestos bajo los cuales este estudio se va a cumplir. Si cambia algún supuesto, yo no puedo aplicar el modelo, ya cambiarían las condiciones de estudio. Entonces, ¿para qué se utiliza esto de obtener un umbral de rentabilidad, un punto de equilibrio, también llamado punto muerto en otras bibliografías? Es una herramienta de planificación y control, como les decía recién, de corto plazo, con la idea de poder encontrar en esta relación de ingreso y costo cuál es el nivel de ventas en unidades físicas o unidades monetarias en el cual yo no gano ni pierdo, ¿sí? En que tenga una utilidad igual a cero. Este análisis
me va a permitir, por ejemplo, si yo hago un estudio, por ejemplo, una evaluación de proyectos de inversión, voy a poder ver cuál es el punto de equilibrio, cuánto tiene que vender este proyecto nuevo para no ganar ni perder, para estar en un punto de utilidad cero. Y a partir de esas unidades que va a vender del punto de equilibrio, va a empezar a obtener ganancias. Entonces pasa a ser un modelo de gran utilidad. También puedo utilizarlo para decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero obtener tal nivel de ganancias? ¿Cuál sería la cantidad que debo vender? Como todo modelo va a tener sus propias ventajas y limitaciones, siempre dentro de las limitaciones lo más importante es este tema de necesitar esta clara segregación o separación de los costos en fijos y variables, que a veces no es tan fácil que sea tan directa esa separación, esa clasificación. Por otro lado, al no considerar estas variaciones de precios ni cambios de mercado, también puede ser una constante delimitación, ¿sí? Dado que en países como el nuestro, en Argentina en especie, la variación de precios es algo de moneda corriente. Solamente lo vamos a poder obtener o utilizar este modelo en ciertas condiciones, donde se cumplan estos supuestos, donde tenemos la linealidad de ciertas variables, donde tenemos ciertos parámetros que no pueden cambiar, como las cantidades, las cantidades de stock, donde también nosotros consideramos que los costos, los ingresos son lineales, donde requiere que la empresa tenga esa estructura ya determinada y que la pueda clasificar, donde no considere otros aspectos que son fiscales o financieros. Todas estas limitaciones hacen de que a veces sea complejo el poder aplicar este modelo, pero no deja de ser un modelo fuerte y tiene sus ventajas, ¿sí? Como les decía recién, vamos a poder considerar y poder obtener no solamente este punto de equilibrio y poder tomar decisiones de corto plazo, sino tomar decisiones un poquito más allá y poder obtener cuál es el punto de cierre, un punto financiero, un punto de ganancias, ¿sí? No solamente el punto de equilibrio y saber qué puedo vender para no ganar ni perder, para tener desde ahí, empezar a obtener utilidades, sino también cuánto tiene que vender de mínimo para no cerrar la empresa, cuánto tiene que vender de mínimo en forma financiera para no tener pérdidas financieras. Es un modelo sencillo de aplicar, fácil de interpretar. También se puede interpretar con variaciones de los parámetros que estamos utilizando, diciendo, bueno, si cambian los costos fijos, ¿qué pasaría? Si cambian nuestros costos variables, nuestros precios, ¿qué pasaría? Y nos sirve para tomar decisiones entonces dentro de ese margen. Hay algunos conceptos que son muy importantes de tener en cuenta en este modelo, que son los conceptos de contribución unitaria y total, y margen de contribución o tasa de contribución. Dentro de la contribución unitaria, vamos a ver qué es lo que contribuye cada producto por unidad vendida para poder cubrir los costos fijos y desde ahí obtener utilidades. ¿Cómo se va a calcular esta contribución unitaria? Como el precio de venta en valores unitarios menos el costo variable a nivel unitario. Ya si queremos obtener una contribución total, vamos a utilizar la multiplicación de esta contribución unitaria marginal que acabamos de calcular o que acabamos de nombrar hace un ratito por el nivel de unidades vendidas, para obtener entonces el total de lo que contribuye toda esa cantidad vendida a cubrir nuestros costos fijos y a obtener utilidades. Si lo que necesitamos obtener entonces ya es una tasa de contribución, necesitamos ver el porcentaje de ventas que contribuye. Entonces la fórmula va a ser en nuestra contribución marginal unitaria dividido el precio, ¿sí? Porque la idea es que sea una tasa y que me demuestre tanto por uno cuánto me está contribuyendo a cubrir justamente costos fijos y obtener ingresos. Algo muy importante de esto que estuvimos viendo es que este modelo es un modelo de tipo lineal, donde sabíamos que nuestros costos, nuestros ingresos que están siendo parte de este modelo son lineales. Y dentro de ese comportamiento lineal íbamos a buscar cuánto tengo que vender para un nivel en el cual no gano ni pierdo, mis utilidades son cero. Es decir, un nivel en el cual mis ingresos y mis costos totales son iguales. Fíjense cómo en este gráfico se observa el punto de equilibrio donde se cortan estas rectas de ingreso por ventas, que es la verde, y de costo total, que es la roja. En el momento en que hacen la intersección, en la cual esas dos rectas son iguales, obtenemos nuestro punto de equilibrio. Fíjense cómo también podemos obtener esta curva de costo total como la sumatoria de nuestra curva de costos fijos, que es constante, es lineal, paralela a nuestro eje horizontal, porque no cambia ante cambiar los niveles de volumen de ventas, más nuestra curva que es de costos variables,
donde estos costos variables van a modificarse, van a tener pendiente igual al costo variable unitario, ¿sí? Porque va a ser el costo variable unitario por las cantidades de su función, y la suma de ambas van a dar nuestro costo total. De esta forma, nosotros gráficamente también podríamos representar cuál es ese nivel de ventas que necesito para no ganar ni perder. Fíjense como cualquier nivel de ventas hacia la derecha de ese punto amarillo que observan en la gráfica, es decir, mayor al nivel de punto de equilibrio, vamos a obtener una utilidad vista por la diferencia que hay entre la curva de ingreso por ventas y de costo total, mientras que un punto hacia la izquierda, de nivel de ventas menor al de equilibrio, vamos a tener una utilidad negativa, una pérdida, dada por la diferencia entre las curvas de costo total e ingresos totales por venta. Fíjense cómo entonces pues, se puede utilizar este modelo para obtener distintos puntos, como por ejemplo, cuál es el punto en el cual obtengo un nivel de ganancia X, cuál es el punto en el cual puedo cubrir ciertos costos que son, vamos a después clasificar los costos inevitables e inevitables para ver cuál es el punto de cierre, o los costos en erogables y no erogables, los costos fijos para ver cuál sería nuestro punto financiero, ¿sí? O sea que la utilidad de este modelo es bastante amplia. Magnolia, te doy la palabra. Bueno, gracias a todos. Es un honor participar aquí con Silvana, tener una gran colega aquí a mi lado. Ahora tengo aquí a la docente Sonia Torres, ya se las voy a presentar para que también la conozcan, que si en algo ella también nos da un breve abrebocas de su valiosa experiencia aquí con nosotros. Si bien esto es un tema importante que a veces nosotros como emprendedores y también como proyectos en negocios tenemos que tener muy en cuenta. Y esto lo he visto en mis estudiantes cuando tienen esos inicios de crecer y de realizar y emprender sus propios negocios, y ahí es donde encontramos que a veces es muy importante desde la base, desde cualquier tipo de negocio que se realice, sea grande o pequeño, tener muy claro todo lo de la palabra costos, tener muy claro todo lo que es un costo fijo, un costo variable, un costo total. Entonces, la profesora Silvana menciona algo muy importante, y es que esto no solo tiene impacto a nivel de una fórmula, a nivel de un cálculo de una suma o una resta. Esto tiene implicaciones de lo que me puede a mí... Perdón, ¿hay un audio perdido? Profe Silvana, de silencio un segundo. Ya. Entonces, hay un tema importante, y es a nivel estratégico y financiero. Estas decisiones o estos puntos de vista que tenemos aquí desde Argentina y Colombia, que son básicamente lo mismo, que pueden tener otro nombre, punto muerto, umbral de rentabilidad, aquí lo llamamos margen de contribución o punto de equilibrio. Entonces, importante que entendamos sobre el tema de los costos. Si bien los costos, como decía la profesora Silvana, los costos fijos no cambian con el nivel de producción. Puede que el nivel de producción sea alto. Voy a dar un ejemplo: en una panadería venda muchos panes, como en otras épocas no lo venda, por ejemplo, para la Navidad. Vendemos y hacemos muchos panes. Y aún así el pago del arrendamiento y el pago de los salarios, si se mantiene el staff, pues va a ser el mismo. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando voy a desagregar y llegar a las fórmulas que nombra la profesora Silvana. Entonces, uno, tener claro el tema de los costos fijos, que si bien el nivel de producción suba o baje, mis costos por eso se llaman fijos. Siempre van a permanecer en una línea de tiempo, como lo vemos en el anterior gráfica que la profesora Silvana nos mostró. Los costos variables siempre van a cambiar proporcionalmente con la producción. Entonces, si voy a producir más panes en Navidad, pues por ende tendré que comprar más harina, más levadura, más huevos, porque todo esto va con mi nivel de producción. Entonces, cuando yo voy a hacer mis fórmulas del método del cálculo de punto de equilibrio, revisar el umbral de la rentabilidad, revisar cuántos panes tengo que fabricar para poder cubrir todos mis costos fijos o mis costos totales, entonces tengo que tener muy claro qué es un costo fijo y qué es el costo variable. Entonces, a partir de eso, cuando yo ya tengo muy claro que mis costos fijos no cambian con el nivel de producción, ejemplo básico y clásico, el arriendo o el alquiler de mi zona o de mi tienda de panadería,
Y cuando tengo en cuenta que mis costos variables siempre van a cambiar proporcionalmente con el nivel de producción, como son las materias primas, en este caso el pan, ya tengo clara una parte. Y con ese concepto básico yo llego a mis costos totales, que son esos costos fijos que ya tengo determinados, que no cambian, más mis costos variables que están asociados al nivel de producción, ejemplo, materias primas. Cuando hablamos de volumen, ya la hizo. Cuando hablamos de volumen, aquí desde el punto de vista técnico, se refiere a esa cantidad de unidades producidas o vendidas, que es importante para saber qué cantidad debo realizar para producir estos panes y cubrir toda la parte financiera o la parte que tengo que pagar de mis costos fijos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que tener claro eso. Y siempre hay algo que cuando vendemos pan a 500 pesos aquí en Colombia, no sé cuánto vale un pan en Argentina, profesora Silvana. ¿Cuánto vale un pan allá? Tienes el mute cerrado. Depende del tipo de pan. Un pan clásico. Bueno, nosotros compramos aquí un pan, el estándar, que es para comer con un café, un té. Y el kilo está como unos 1.500 pesos y trae 10 cada uno, así que ponele que 150 pesos cada uno. Ah, ok. Aquí nos vale un pan 500 pesos colombianos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues realmente, si yo fabrico con mis costos variables y mis costos fijos y esa unidad de ese pan me vale 500, pues cuando hablamos de utilidad no lo puedo vender a 500 porque no le estoy generando ningún ingreso adicional producto de esa unidad que he vendido. Entonces, cuando hablamos de utilidad dentro de la fórmula, entonces importante es que esa utilidad me genere ese peso adicional que ya es una ganancia, una rentabilidad para mi negocio. ¿Por qué? Porque tengo esos 500 pesos que me cubren todos los costos variables de mi materia prima. Ahí está incluido la levadura, está incluido los huevitos, están incluidos la sal, la mantequilla, la harina y demás. Pero si yo ya vendo una unidad más, que ya con esto cubrí mis costos fijos, ya esa unidad de más, por eso hablamos de punto de equilibrio. Cuando tengo un punto de equilibrio es que cubro, con lo que vendo, cubro todo lo que tengo que pagar. Ahí ni gané ni perdí, pero sí cubrí todas mis obligaciones. Pero si vendo una unidad más de pan, ahí ya empiezo a generar ganancia, utilidad, que es lo que todas las empresas y todos buscamos cuando creamos un negocio. Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a concebir esto no es para empresas grandes, esto es para empresas también muy pequeñas, donde yo pueda conocer cuánto debo involucrar y cuánta es la inversión que debo yo tomar para poder arrancar ese negocio. ¿Y qué pasa? Y lo he visto aquí en Colombia. No medimos eso y simplemente vislumbramos, no hacemos una proyección, una planeación, una medición de nuestros costos fijos y variables muy minuciosa. Y ahí es donde he visto que nuestros emprendimientos no alcanzan una madurez y se caen, porque subestimo, no valoro realmente cuánto me cuesta ese pan, cuánto me cuesta esa unidad, y si con esos panes que tengo que producir voy a cubrir todos mis costos fijos. Entonces es importante por eso que lo tengan en cuenta, porque esto va desde una pequeña panadería, una pequeña sastrería, hasta una gran compañía. Y el impacto de los análisis de los costos es muy relevante y muy delicado desde el punto de vista de medición y análisis. Entonces, importante por eso distinguir cada uno de ellos. Y la profesora Silvana hace un gran aporte desde el punto de vista de las fórmulas para tenerlo claro, pero para esto, para avanzar, hay que saber cada ítem por dónde arranco. Entonces, cuando tenemos esa relación, y ahí es donde está la gráfica del punto de equilibrio, pues vamos a ver el ejemplo de las empanadas argentinas, que son muy deliciosas, y aquí también que son deliciosas, pero aquí mejor en Argentina creo que son más deliciosas. Dime, ahí tengo una invitación, tengo una participación de Daniel. Bienvenido, Daniel, gracias. De hecho, es a lo del punto anterior que dijo. Mientras más grande la empresa, depende del el ítem que venda. Por ejemplo, un pan, por ejemplo, ponerle mayormente tiene un porcentaje de utilidad del 35%, ¿no? Pero, por ejemplo, en una empresa grande que se dedica a la compra y venta de computadoras, por ejemplo, suelen tener utilidades más grandes, como hasta un 50%. Es decir, que por cada
impresora, computadora o máquina o el bien de cambio que tengan, su porcentaje de utilidad es mayor. Depende de la utilidad que den. Bájale si quiere un poquito. No, no. Espere. Uy. Bueno, aquí, Daniel, tu aporte es muy valioso y para ello la profesora Sonia Torres, ella también es contadora y economista de la Universidad San Martín, es especialista en planeación estratégica y en magíster en educación y se me olvidó la otra. Dos maestrías, una en educación y una en planeación Ah, sí, estratégica. tiene 2 maestrías y una especialización. Ya lleva muchos años ejerciendo su rol como docente adicional, pues ha trabajado en el sector financiero y ella quiere contestar tu pregunta para aportarle a Silvana y a mí y tener como una variedad de opiniones que Daniel toca un tema muy importante y aquí entra la profesora Sonia, bienvenida. Hola. Permítete, ya cerramos aquí el micrófono. Pues básicamente el precio depende mucho de la competencia en el mercado. Nosotros quisiéramos ganarnos los márgenes más grandes, pero tenemos que tener en cuenta la competencia. Recuerden que el margen bruto nos sirve para fijar precios. Y ese precio no puede venir solamente de lo que nosotros queremos, porque básicamente todas las empresas quieren ganar más. Pero tenemos que tener muy en cuenta la parte de la competencia. Con respecto a lo que decía la profe Silvana, pues quería aportar un tema que yo trabajo en una entidad financiera, en la parte de créditos de mediana y gran empresa, y con respecto a los costos fijos, realmente se hizo muy importante el hecho de los costos fijos en la pandemia, porque pues claro, el nivel de ventas de todas las empresas cayeron, y realmente las que más respondieron o las que más pudieron sortear esta situación fueron las que tuvieron mayor porcentaje de los costos variables. ¿Por qué? Porque pudieron adecuar de manera casi inmediata la caída de las ventas frente a las adecuando o disminuyendo los costos. Entonces, desde el punto de vista financiero, pues realmente las empresas que tienen mayor porcentaje de costos variables son las que se pueden de una u otra forma frente a cualquier caída en ventas no afectar tanto su margen bruto. Pero no sé si estamos de acuerdo, Daniel, con respecto a la parte de los precios, porque el margen bruto o la margen de rentabilidad deben tener muy en cuenta la parte de la competencia. No podemos fijar precios y de ahí también la importancia que nosotros vemos del hecho de clasificar muy bien la parte de los costos y los gastos y tener esa diferencia y esos conceptos tan claros, porque cuando usted clasifica en el costo un gasto, pues sus costos se hacen más grandes y seguramente estamos fijando precios y frente a la competencia vamos a estar con un precio más elevado. Caso contrario, cuando clasificamos un costo en el gasto, seguramente estamos fijando un precio por debajo del precio de mercado, seguramente sí vamos a tener muchas ventas, pero los márgenes de rentabilidad en algún momento pues no van a ser, digamos, los adecuados y pueden no cubrir los gastos operacionales y la empresa comenzará a generar pérdidas. Entonces, estos conceptos que mencionaba la profesora Silvana y la profesora Magnolia son muy importantes para la toma de decisiones. Esa utilidad bruta, imagínense esa utilidad bruta que está dependiendo de la parte de los costos, tiene una responsabilidad muy grande frente a la utilidad, porque debe ser capaz de cubrir los gastos operacionales, los gastos no operacionales, la provisión en el caso nosotros lo llamamos renta, y generarle utilidad a los socios. No sé si está de acuerdo Daniel o de pronto quiere hacer una observación adicional. Sí, por eso mismo yo aclaré, dije, depende del ítem, porque por ejemplo, si tenés dos panaderías, una que te vende el mismo pan a 1000 y otra a 1500, el consumidor siempre va a ir al que esté más barato y satisfaga la misma necesidad, ¿verdad? Por eso yo dije específicamente que el pan y por ejemplo en las computadoras, porque acá en Argentina lo que pasa es que el mercado, debido a los impuestos y otra cosa en el costo, hacen que los productos en específico, computadoras y eso, por ejemplo, Frávega, que es
un lugar donde se compran mucho computadoras, impresoras, celulares y otras cosas, ¿no? Compran un celular, ponele un S24, por poner un ejemplo. Lo compran a $700 y al igualar el precio del mercado lo venden a 1500. Ahí es más del margen del 50% de utilidad, que es el ejemplo que yo usé. Obviamente, igualando al precio del mercado, que es lo que usted dijo, porque si un consumidor tiene el mismo producto en la empresa X y en la empresa Y, pero la empresa Y lo vende más barato, el consumidor va a ir a vender a comprar a la empresa Y. Muchas gracias. Sí, mire que la estructura de costos depende mucho como de la empresa, inclusive mire que las empresas que son más tecnificadas y que requieren menos mano de obra, mire que los costos son su mayoría mucho más altos los costos variables. En cambio, las empresas artesanales que demandan mucho mano de obra normalmente tienen una estructura de costos más fija. Entonces, pues la experiencia que yo tengo en el sector financiero, ahorita con la pandemia, que yo creo que fue un tema que hizo reevaluar mucho a las empresas con la parte de los costos y más con la responsabilidad que tienen para generar utilidades, fue eso. Pues digamos, desde el punto de vista financiero a veces es muy, ¿cómo les digo yo? Como muy frío, puede ser la palabra, porque entre más variable, menos riesgoso es la generación del margen bruto. Eso lo vimos mucho en las entidades que manejábamos, que las que mejor sortearon la pandemia fueron las que tenían un alto porcentaje de costos variables. Entonces es importante tenerlo en cuenta, conocer los costos dentro de las empresas, entender cómo es su estructura. Básicamente, como mencionaba la profe Silvana, pues la parte de los costos está compuesto por la mano de materia prima. Por ejemplo, ahí hay riesgos respecto a la materia prima. Ustedes no, pues nosotros aquí con la diferencia, en cambio, nuestra moneda está revaluada, tenemos mucha volatilidad a veces en el precio de la materia prima. Como buscar esos mitigantes que puedan hacer que no sea tan volátil los precios, por ejemplo, la materia prima, hacer coberturas cambiarias. Bueno, aquí nos toca ingeniarnos de muchas formas para, por ejemplo, sortear esa clase de riesgos. Pues la mano de obra aquí, lo que yo les decía, depende mucho de qué tan tecnificado o qué tan manual sea el proceso en la parte industrial. Los costos indirectos de fabricación normalmente encontramos que no tienen una participación tan relevante. Pero, por ejemplo, la materia prima aquí en Colombia, me imagino que en Argentina también, el hecho de que dependamos inclusive de empresas que dependen de commodities, hacen que haya un riesgo también que tengamos que evaluar para la toma de decisiones. Entonces hay muchas coberturas, ahí viene la parte de nosotros y la contribución que nosotros tenemos que hacer a las empresas para proponer mitigantes, que si bien nosotros no podemos cubrir el riesgo en un 100%, podemos buscar alternativas, como les mencionaba, la parte de las coberturas cambiarias, hacer coberturas naturales, hacer forward. Bueno, acá nos ingeniamos mucho en Colombia para mitigar ese riesgo, sobre todo de la tasa de cambio cuando importamos materia prima. Igual cuando dependemos de un commodity como el acero. Entonces, realmente aquí en Colombia nuestra experiencia es decirles que tenemos que ser muy proactivos en el momento que asumamos la responsabilidad de hacer análisis de costo, levantar la mano a tiempo y buscar nuevas alternativas para mitigar tantos riesgos que podemos tener frente a la volatilidad que puede presentar el costo y el margen bruto. Bueno, entonces a raíz de... Ay, perdón. Ya, gracias. A raíz de esto, entonces hay ejercicios sencillos. En este orden de ideas vamos a hacer el ejemplo de ventas de empanadas argentinas aquí en Colombia. Entonces yo voy a montar, ya fui a Argentina y vi que Silvana preparó unas excelentes empanadas argentinas y en este orden de ideas yo voy a tomar esa idea de negocio y la traigo aquí a Colombia. Entonces, en este orden voy a hacer mis empanadas. Y aquí normalmente una empanada puede costar un promedio de 5.000 pesos colombianos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Están todos ok? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí, gracias. Entonces,
¿Yo qué hago? Tengo que determinar en cuánto va a ser mi precio de venta. Y para mis precios de venta, ¿yo qué tengo que incluirle a ese precio de venta? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a incluirle allí? ¿Qué sugieren? ¿Qué debería evaluar para sacar ese precio de venta? Los escucho. ¿Cómo era la pregunta, profe? Que justo estaba viendo otra cosa. Daniel, bueno, y todo el equipo, me encantaría que participaran porque pues el tema es una charla más que una socialización. ¿Cómo determinarían ustedes un precio de venta de una empanada que a mí me cuesta 5.000? A ese precio de venta, ¿qué está incluido ahí para ustedes? Costos fijos y Profe. variables y la utilidad. ¿Alguien más da? ¿Alguien más otra opinión? Pues se supone lo que se invirtió para realizar esa empanada, más la mano de obra, pero pues comúnmente solo se trabaja con los productos y lo que se utilizó. Bueno, muchas gracias, muy valioso el aporte y es más o menos los costos que están directamente asociados a producir o a vender esa unidad. Y esa unidad de mi empanada tiene la materia prima, tiene que incluir la mano de obra directa, tiene que incluir todo lo que es sus empaques, todo lo que incluye para que yo ya tenga ese producto listo para salir al mercado, el aceite, la harina, los huevos, la carne, el pollo, todo este tipo de ingredientes, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y adicional algo también, el tema deben estar cubiertos por ese precio y adicional, esos costos variables también debe estar incluido esa margen de utilidad que ustedes mencionaban y una proporción de esos costos fijos. Porque también con esa empanadita, pues, ¿qué voy a hacer? Pagar después, posteriormente a la venta, voy a pagar toda mi materia prima, todos los ingredientes que tuve que utilizar. Adicional, tengo que cubrir los costos fijos y también me tiene que dar una parte de ese precio, pues para mí como ganancia, como rentabilidad. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta para poder determinar mi precio de venta. Entonces, también determinamos dentro del ejemplo que los costos variables por una unidad, por eso lo estamos haciendo solo por una unidad, estoy evaluando una unidad importante, empiezo a evaluarlo. Con los ingredientes y demás, ¿cuánto me cuesta esos 5.000 pesos el costo variable? Y resulta que dentro de todo lo que es la materia prima y demás, me cuesta 2.000 pesos. Los costos fijos, ¿sí? Que estoy arrendando mi puesto aquí en la universidad y todos los permisos que me da la universidad para hacer que tengo que hacer una salida de dinero, pues me va a costar 300.000 pesos mensuales. Entonces, y vendí en el mes 200 empanadas. Entonces, ahí tengo que empezar a evaluar y a tomar decisiones y a empezar a medir mi negocio. Porque no solo mi negocio es, estoy contenta, vendí 200 empanadas, pero eso cubrió mis costos fijos, cubrió mi materia prima, me quedó algo de dinero para mí. Entonces, ahí es donde fallamos la mayoría de los emprendedores y es donde tenemos que generar ese impacto y entrar a evaluar esas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque si sé que vendí 200 y no cubrí ni los costos fijos ni los costos variables, pues ahí hay un tema de un mal manejo administrativo, de una mala estimación o un bajo análisis en los costos que debo tener en cuenta. Medí mal los ingredientes, la proporción, hice una mala evaluación de los costos. Entonces, todo ese tipo de temas hay que evaluar. Entonces, cuando hablábamos, nuestra docente Silvana hablaba de las fórmulas, aquí hay un ejemplo del paso 1, donde yo miro esa contribución unitaria, por eso estoy hablando por una empanadita, cuánto me genera de la contribución unitaria que me está dando esa empanada, donde de los 5.000 que yo estoy vendiendo, los 5.000, ya estoy cubriendo los costos variables, ¿sí? Que son los 2.000, y me queda esa contribución de 3.000. Ahora, la contribución total. La contribución total hablamos por la cantidad de empanadas que yo vendí. En este caso es la contribución, son las 200 empanadas que vendí y la contribución que me quedó, ¿cierto? Después de haber cubierto los costos variables. Entonces, cuando yo tengo esa contribución total de los 3.000 por los 200 empanadas que vendí, me da un valor de 600.000 pesos.
Ahora, tengo que ver el margen de contribución. Entonces, el margen de contribución en sencillas descripciones o definiciones, ratificando lo que dice la profesora Silvana, es, permítanme un segundo. De ese margen de contribución, ¿cierto? Es lo que yo debo cubrir mis costos totales. Entonces, allí el margen de contribución está igual a lo que me quedó de esa contribución por cada empanada, dividido en ese precio, en el precio de la empanada, multiplicando por el 100%, porque tengo que saber cuánto es la proporción para un 60% de ese margen de contribución. Ese 60%, ¿cierto? Entro a revisar y cubrir los costos totales. Entonces, los costos fijos, perdón. Entonces, la interpretación para este ejercicio es, si de cada empanada me deja unos 3.000 pesos, ¿por qué? Porque ya cubrí todos los costos variables por unidad. Entonces, cada empanada me deja 3.000 pesos para cubrir todos esos costos fijos y luego me tiene que generar una ganancia. Entonces, si yo vendo esas 200 empanadas, se van a generar 600.000 pesos en el mes. Y ahí, como los costos fijos son 300.000, mi utilidad ¿de cuánto sería? De la mitad, del 50%, que serían 300.000 pesos de ganancia. Entonces, si ustedes ven aquí la gráfica a la derecha, donde demuestro el análisis de costo, volumen, utilidad, donde la línea verde representa, a partir del punto de equilibrio, estos ingresos totales. Y la línea roja que está punteada muestra los costos totales. ¿Sí ven que son proporcionales a los ingresos? Adicional, esta línea azul que ustedes ven, vertical, indica el punto de equilibrio, que al vender 100 empanadas, pues no voy a ni a ganar un peso más ni uno menos. Con eso yo cubro todos mis costos, tanto variables como fijos, y no me queda algo de rentabilidad o de ganancia adicional. Entonces, ahí es donde tengo que tener claro que el área verde, que está aquí a su derecha, es esa utilidad después de ese punto de equilibrio. O sea, como ya en ese momento me está generando 300.000 pesos de ganancia, pues ahí es donde ya me genera una utilidad. Y la parte roja, la que está a la izquierda, es la pérdida antes de llegar a ese punto de equilibrio. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es tan importante cuando nosotros analizamos desde un negocio pequeño o grande este tipo de eventos. No es fácil delinearlo y analizarlo, pero también los sectores y a veces los mismos sectores de las empresas, como mencionaba la profesora Sonia, nos dan también un rango de precios, porque el mercado me dice, no puede vender a 120 un producto cuando el mercado lo vende a 100. Entonces, si lo vendo un poco más alto, puede que no venda lo mismo que me está vendiendo está vendiendo la competencia. Entonces, también hay un juego de estrategia y de tema financiero. Bueno, aquí hay otro ejercicio, ¿sí? Es la empresa, ejemplo práctico de la empresa de licuadoras, pero antes de eso, yo creo que es importante ver un ejemplo que también es muy asertivo desde el punto de vista de la situación real que pasa en el mundo, ¿sí? Y hay un caso muy especial donde se hizo una optimización de costos para la empresa Coca-Cola. Entonces, al ver nosotros, si tenemos en cuenta muy bien los costos fijos y los costos variables y cuánto tengo que vender, cuántas unidades tengo que vender para poder cubrir todos mis costos y que me genere una mayor rentabilidad o una unidad más, me genere esa ganancia, entonces les cuento algo de Coca-Cola. Coca-Cola fue es una de las embotelladoras más grandes del mundo. Entonces, durante algunos años, esta empresa tuvo mucha presión porque hubo un gran aumento en los costos de sus materias primas. El azúcar, los plásticos, el combustible, todo esto hizo que sus costos se incrementaran y su rentabilidad, obviamente, o su margen de contribución disminuyera. Entonces, ahí es donde viene más la estrategia de nosotros como financieros, de nosotros como profesionales en la carrera de finanzas y de contabilidad, proteger la rentabilidad de este tipo de empresas. Entonces, ¿ellos qué implementaron?
la reducción de los costos de empaque. ¿Cuál fue esta acción? Cambiaron el diseño de las botellas de plástico, utilizaron menos plástico sin afectar por la resistencia del envase, inclusive ya utilizan envase verde o reciclable, por ejemplo como este, separa, recicla y repite, entonces esto hace que sus costos de producción disminuyan. Cuando hacemos esta parte de reutilización del plástico y cambio en el diseño. Impacto financiero, importante, disminuyeron los costos variables por unidad en millones de dólares anuales. Imagínense el impacto que hicieron. Y también hay impactos estratégicos, no solo como nosotros debemos tomar decisiones, no solo a nivel de cómo le doy esa utilidad y esa ganancia a mis accionistas, sino también desde el punto de vista de estrategia. Y hay un punto de vista de estrategia desde sostenibilidad. La sostenibilidad es muy importante porque las finanzas verdes también afectan y disminuyen los costos en las compañías y esto hace que tengamos un impacto ambiental, social, y económico y ambiental. Entonces, aquí en esta parte, el impacto estratégico de Coca-Cola fue también fortalecer su imagen ambiental al reducir la huella de plástico. Entonces, ahí hicimos dos gana-gana. Uno, de reducir el calibre, reutilizar el plástico, que disminuye mis costos de producción, pero a la vez volverme verde en la reutilización del plástico y volverme más amigable con el tema ambiental. Entonces, los costos tienen que ver con todo a nivel de desarrollo de estrategia. Entonces, también hay algo importante y la cadena de valor y el tema de logística son uno de los costos más grandes, aparte de la nómina de cualquier compañía. Entonces, los costos de logística, todo el tema en temas de distribución, hace que se hiciera una consolidación de centros de distribución. Entonces, ¿qué hizo? Se reorganizaron las redes logísticas para cerrar centros de distribución que fueran poco eficientes y así usar menos recursos, usar mejor los recursos en los que habían y los que rotaban más su producción y en su distribución del producto. También impacto financiero. ¿Cuál fue el impacto financiero? Pues que bajaron los costos en transporte y almacenamiento. Enfocándonos en los que más tuvieran uso, mayor capacidad y dejando los otros cerrados. Y lo otro es el impacto estratégico, pues mejora tiempo de respuestas en entregas y se controlan mejor los inventarios. Entonces, otra parte también de los costos importantes es controlar muy bien los inventarios y tenerlos y valorarlos bajo la NIC 2 de inventarios a norma internacional. Entonces, eso también es muy relevante, revisarlo y verlo. También hay un tema muy importante y es que hoy está como aliado nuestro la inteligencia artificial y todas las plataformas tecnológicas para alivianar todo el tema de los costos. Y esto también apoya la automatización de procesos y toda la inversión que hagamos en esto. Entonces, lo que hizo Coca-Cola fue automatizar procesos de producción con sensores y análisis en datos reales. Entonces, cuando yo hago esto, tengo una medición, un impacto real de la medición de mi operación. Y eso hace que yo tome decisiones estratégicas, cortas, claras y en tiempo real. Hoy en otras empresas, ¿qué hacen? Esperamos a que se cierre el mes, vemos el estado de costos y tomamos decisiones. Las empresas a gran escala lo que hacen es a través de esta tecnología, la inteligencia artificial, sensores de medición, y de una vez viendo todos los movimientos en mi cadena de producción, puedo determinar acciones para disminuir o aumentar mis costos o ser más estratégico o ayudar a minimizarlos. Entonces, la inversión en tecnología para las eficiencias operativas es fundamental. Automatizar procesos, disminuir los desperdicios, que es algo muy importante. Nosotros en las empresas generamos, muchos residuos y estos residuos cuestan. Entonces, todo hay que valorarlo, todo hay que controlarlo. Entonces, si yo tengo la oportunidad de disminuir los desperdicios, aumentar la productividad y reducir la necesidad de las horas extras que se le pagan a los empleados a través de trabajos eficientes, pues ahí también mis costos, ¿qué hacen? Se disminuyen y mi margen de rentabilidad por cada unidad producida sea mayor. Entonces, esos impactos hay que revisarlos y Coca-Cola hizo una muy buena implementación para eso. Entonces, ¿qué fueron los resultados finales? El mejor margen operativo,
pese al aumento de todos los costos externos que hubiesen, pero internamente se pudieron hacer muchas valoraciones estratégicas, una mayor rentabilidad por la línea de producto, a identificar cuáles eran las más eficientes y las más rentables. Si yo hago un análisis en tiempo real, lo puedo determinar. Fortalecimiento de la ventaja competitiva. Si ya puedo tener precios estables frente a mis competidores que se aumentan los precios, pues yo ahí, con lo que tú decías, Daniel, tengo un buen sistema de costeo, tengo una buena medición, un buen tiempo real, utilizo finanzas verdes, reutilizo las cosas, disminuyo mis desperdicios y controlo muy bien, puedo tener precios estables cuando mi competencia los aumenta y yo puedo ganar ahí ventaja. Entonces, es un ejemplo que les quería dar de Coca-Cola, que lo hizo muy bien frente a su competencia, y esto ayuda a que esas estrategias también las podemos utilizar en negocios pequeños, que también pueden ser muy rentables si adoptamos estrategias financieras y estratégicas como este tipo de compañías. No sé si la profesora Silvana quiere aportar algo más. Yo quería hacer un aporte con respecto a lo que estaban hablando de los precios, fundamentalmente. ¿Qué es lo que nos pasa cuando empezamos a pensar en las empresas grandes y en las empresas chicas? Normalmente cuando vemos a un emprendedor que recién está iniciando, por ejemplo, este chico que está en la universidad vendiendo sus empanadas, a veces sucede que no todo costo lo termina contemplando como tal. Es decir, contempla como costo algunas cuestiones que son quizás más obvias a sus ojos, y entonces esos son los costos que termina contemplando, termina considerando como costos de las empanadas. Por ahí dice, bueno, sí, la masa, que hago la masa casera, usa levadura, usa harina, agua, que a veces es difícil contemplar, pero uso agua, uso sal, por ejemplo, hago la masa. Para el relleno usé cebolla, usé carne molida, usé tomate, usé qué es lo que utilicé, y dice, bueno, esos son los costos. Hay muchos costos más que a veces son difíciles para un emprendedor que recién inicia o para una empresa que recién está iniciando sus actividades, darse cuenta que son parte. En este caso de las empanadas podemos pensar el costo del gas, el costo de la luz, el costo de sus propias horas de mano de obra. A veces no se dan cuenta que ese costo de mano de obra tiene que estar incorporado por más de que sea su proyecto. Entonces es muy importante poder contemplar y conocer todos los costos que cada emprendimiento tiene. Y para fijar los precios, no solo contemplar qué es lo que pasa afuera, qué es lo que está diciendo mi competidor, sino qué está diciendo los consumidores. Tengo que estar en un punto medio en conocer los costos porque los tengo que cubrir. En el largo plazo debo cubrir todos mis costos, quizás por una cuestión de políticas de hacer algún tipo de promoción, hacer algún tipo de situación puntual de marketing, puede que ciertos costos no los esté cubriendo. Entonces puedo llegar a tener un precio que quizás no cubre el 100% de los costos por un cierto tiempo, ¿sí? O de alguno de mis productos no cubre el 100% de los costos que le asigno a ese producto por un cierto tiempo por una cuestión de promoción. Pero a largo plazo voy a tener que cubrir mis costos para no entrar en pérdida. Y también tengo que pensar en, como decía recién Sonia, yo no puedo dejar de mirar al que está al lado mío. Sí o sí tengo que mirar qué hacen los competidores, qué precios fijan, cómo fijan los precios. Y no puedo olvidarme que yo estoy llevando el producto hacia un consumidor. Tengo que conocer ese consumidor, conocer cómo piensa, cuál es su demanda y conocer también cuál es el tipo de bien. Ustedes han visto en otras materias también que los bienes se clasifican de distintas formas y el tipo de bien también me va a dar un poquito de idea de qué tanto puedo modificar los precios y qué tanto esa modificación va a impactar en las cantidades, ¿sí? Qué tipo de bien, qué elasticidad tiene ese bien. Hay un montón de variables que tenemos que estar revisando a la hora de fijar un precio. No es algo tan directo y tan fácil a la hora de realizarlo, ¿sí? Eso quería por ahí aclarar un poquito para que quede claro al compañero que nos estaba dando el aporte. Magnolia, no sé si querés seguir con el ejemplo o querés que pasemos al Canjao. Estás muteada. No, pues le voy a preguntar primero a la profesora Sonia, ¿hay algún aporte, profesora, para la clase mientras yo preparo el Kahoot para cerrarlo? Pues lo que dice la profesora, espérame, que básico lo que mencionaba profe Silvana con respecto a los productos elásticos e inelásticos. Obviamente que los productos que tienen un alto, son muy elásticos, pues son más susceptibles de que el cambio en el precio disminuya la demanda. Ahí pues cuando vemos microeconomía,
la ley de la demanda del consumidor, elige básicamente a veces por el precio. Y cuando son inelásticos hay como más, digamos, más margen de maniobrabilidad en el sentido de que como son bienes muy necesarios, seguramente, por ejemplo, acá nosotros consumimos mucho arroz. Y cuando sube el precio, pues normalmente aquí todos suben el precio de los comercializadores, pero se comienza a consumir menos. Pero para fijar el precio, realmente nosotros lo vemos desde mi experiencia en empresa, mucho más riesgoso a las empresas que tienen productos que comercializan y distribuyen productos elásticos, pero lo que usted menciona es, digamos, un factor que sí es importante que tengan en el momento de fijar precios. Así es, Bueno, Sonia, muchas gracias. entonces, ¿hay alguna pregunta para la profesora Silvana, la profesora Sonia o para mí? La idea es que en este espacio ustedes puedan entrar a hacer sus preguntas y con mucho gusto ya mientras voy preparándome para el Kahoot podamos aclararle todas sus inquietudes, porque esto es muy importante para su futuro, su proyecto inmediato y que lo implementen en su vida diaria, que esto no es solo a nivel empresarial, sino desde mi rol como emprendedor y muy importante considerar la mano de obra que yo hago porque eso me cuesta mi tiempo, todo tiene valor. Entonces hay que entrar a darle un peso monetario a mis labores para saber efectivamente cuánto me cuesta esa empanadita, si de 5.000 o un poco más, pero también incluyendo toda mi labor. Y eso a veces lo olvidamos y es importante lo que la profesora Silvana menciona para tenerlo muy claro. Entonces recibimos sus aportes, sus preguntas mientras yo preparo mi Kahoot. Yo les voy aprovecho este momentito para hacer una aclaración. No se olviden de completar la asistencia. El link de asistencia está en el chat y el nombre de la actividad también. Por favor, es muy importante. Y compartan. Bueno, entonces vemos que eso está súper claro. Entonces, así mismo van a pasar la evaluación. Aquí nosotros, no, muy claro todo. Ah, bueno, muchas gracias. Esperemos hayamos sido muy claras en el tema y dar estos ejemplos. Yo tengo una duda sobre el punto de equilibrio en unidades. Algo nos está escribiendo, profesora Silvana. No sé si nos podamos apoyar. Marisol nos pregunta, buenas noches Marisol. Yo tengo dudas sobre el punto de equilibrio en unidades de recurso limitante. Profesora Silvana, si quiere contestamos o aquí la profesora Sonia nos puede apoyar, como usted lo necesita. Entonces, tiene el micrófono cerrado. Sí, Ella puede está hablar Sonia. Sí, que habla tiene el Sonia. micrófono cerrado. Sí, Sonia, puedes hablar, puedes responder tranquila. Listo. Cuando hablamos de unidades, punto de equilibrio, es el mínimo de unidades que yo debería producir y vender para cubrir los costos fijos y variables. Pues es un punto referente porque realmente las empresas no, como nos decían, como decimos nosotros las mamás, no compro pan para vender pan, sino que buscan rentabilidad. Pero es importante saber el mínimo de unidades que yo debo producir y vender para alcanzar ese punto de lo que ustedes mencionaban, un punto muerto, donde no voy a generar ningún ingreso, perdón, ninguna Sonia, utilidad. se escucha con eco. Pero vuelvo y repito, es un valor o un número de unidades como de referencia, porque el objetivo es siempre generar rentabilidad. Por encima, así sea una unidad adicional que yo produzca y venda, voy a tener una utilidad. Acuerden que lo que más pesa dentro de la estructura de costos en cuanto a el punto de equilibrio son los costos fijos. De hecho, la fórmula es costos fijos igual dividido costo variable menos el precio de venta. Entonces, digamos que lo que más hace énfasis es por el tema de los costos fijos. No sé si resolví la inquietud. Lo que les digo es un valor de referencia, mínimo de unidades donde yo no genero ni utilidad ni pérdida. Es el punto donde se cubren tanto los costos fijos y variables.
por el precio de venta. Pero pues es una referencia simplemente porque el objetivo es, digamos, generar rentabilidad, pero sí es un buen dato para en el momento inclusive de uno tomar decisiones en negociaciones, tener ese punto de referencia. No sé si respondí la pregunta. Profe, qué pena, porque había como un eco, entonces se te escuchaba como... Sí, Sonia, te pedimos por favor que repitas tu explicación, porque se sentía con un eco con Magnolia, yo silencié, pero silencié y se volvía a desilenciar, a activar el micrófono. Así que si podés repetir la explicación, por favor. Hola, ¿te escucha mejor? Sí, sí, se escucha perfecto. Listo. Hablábamos de que en unidades el punto de equilibrio es donde la empresa no generaría ningún tipo de pérdida ni utilidad. O sea, ahí los costos fijos y variables serían cubiertos por el precio de venta. ¿Por qué es importante tener ese número de unidades como referencia? Yo les decía que como las mamás uno no compra pan para vender pan, siempre se está apostando a tener un margen de rentabilidad, pero es importante tener como ese número de unidades como referencia para el momento de hacer negociaciones, porque a veces los empresarios son muy emocionales, muy subjetivos, y es importante en el momento de que una persona de mercadeo vaya y haga algún tipo de negociación, tener ese punto como de referencia. Entonces, básicamente, inclusive la fórmula es costo fijo dividido costo variable menos precio de venta. Si ven que lo más importante, inclusive, y lo que toda la profesora Silvana y la profesora Magnolia mencionaban, lo más complicado es los costos fijos. Esos son los que uno debe apostarle, digamos, a cubrir, porque los costos variables, en la misma fórmula lo dice, creo que es dividido costo variable unitario menos el precio de venta, perdón, precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, vuelvo y repito, nada más con la parte de concepto, es el mínimo de unidades que ustedes deberían producir y vender para no generar ningún tipo de pérdida, ningún tipo de utilidad. Por debajo de ese número de unidades comienzan a generar pérdidas, y si hacen o hacen la simulación por encima de ese punto de equilibrio de unidades, comienzan allá a generar utilidades. No sé si fui clara. Sí, profe. Sí, sí, al menos en el chat no hay otra consulta. Magnolia está silenciada. Ya, gracias, Silvana. Entonces hay dos cosas. Vamos a hacer dos cosas para cerrarla. José, ¿quieres conversar? Veo que abriste el micrófono. Sí, quiero aclarar ahí lo que preguntan los chicos de el recurso escaso. Esto surge a través de un TP que los chicos tienen que presentar ahora y tiene vencimiento hoy día y no quedó muy claro. Nosotros en la empresa tenemos, en este caso, 3 productos, dentro de los cuales cada producto por hora se fabrican cierta cantidad, pero tenemos la totalidad de horas. Uno de los puntos es que esas horas que tenemos disponibles se torna escasa, es decir, si trabajamos 300 horas y 100 horas cada producto, de golpe pasamos a tener 200 horas en vez de 300. Por lo tanto, nuestras horas pasa a ser nuestro recurso escaso. ¿Cuál es la decisión que tenemos con el método costo, volumen, utilidad? Tenemos que ver qué producto, el primer paso es qué producto tiene una mayor contribución por recurso escaso, es decir, dividir mi contribución marginal respecto a la cantidad de horas necesarias para elaborar un producto, y eso me va a dar cuál de mis productos tiene una mayor contribución marginal por ese recurso escaso. Luego, el próximo paso que es
en base a la demanda que con el supuesto de que todo lo que se produce se vende, es decir, si para el producto A yo necesitaba 50 horas, voy a utilizar, y mi producto A es el que tiene la mayor contribución por recursos escasos, primero voy a elaborar toda la producción, mis 50 horas del producto A. Si mi producto B tiene 200 horas, voy a hacer 200 horas de mi producto B porque es el que le sigue en cuanto a la contribución marginal por recursos escasos, y las horas que me quedan las voy a utilizar al producto C para completar mi cantidad de horas máxima que tengo disponible, mi recurso escaso. ¿Qué pasa con el punto de equilibrio en ese punto? Eso fue una introducción. Con mi punto de equilibrio, al yo de tener la menor cantidad de horas, lo que me cambia ahora es mi participación en las ventas, porque antes yo tenía que, con toda la demanda y todas las horas disponibles, tenía que del producto A yo vendía un 50%, del producto B vendía un 30% y mi producto C vendía un 20%. Al yo cambiar la composición de las ventas, ¿sí? Que me lo va a dar la cantidad de horas que utilizo en esa decisión de mi recurso escaso, multiplicado por la cantidad de productos que yo elaboro en una hora, eso me va a dar mis nuevas ventas. Con esa información, yo puedo calcular el punto de equilibrio con el recurso escaso. ¿Cuál es la diferencia entre la totalidad de las horas y mis recursos escasos? Es solamente que me cambia mi participación en ventas. Cuando yo calculo la contribución marginal promedio y el precio promedio ponderado, ahí es donde me hace el cambio del punto de equilibrio para una empresa con la total disponibilidad de horas y mi nuevo recurso escaso con mi nuevo punto de equilibrio con el recurso escaso. Lo que cambia es solamente la participación en las ventas. Después el método de cálculo y el método de análisis es exactamente igual. Estaba acá cargando. No sé si se entendió, si fui claro, si hay alguna duda. Anda para allá, por favor. Creo, Ariel, que fuiste muy claro, por lo menos no hay ninguna otra consulta en el chat. Ponen como sintiendo, sí, profe, entendido, muchas gracias. Y agradecemos la participación de Ariel Pignatelli, él es el titular de la materia Contabilidad de Costos dentro de la Universidad Siglo XXI, es nuestro referente, así que muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, José, de verdad muy valioso ese aporte y de paso aquí todos vamos recibiendo nuevos aprendizajes y otras estrategias en la medición de costos y muchas gracias por la participación, Gracias a José. ustedes. Hay dos temas ya para finalizar. Uno es el Kahoot que les vamos a mostrar a todos y para que lo dejamos como un tema de feedback de todo lo que conversamos, para que los que hayamos puesto atención vamos a ganar ese premio, esos puntos adicionales y vamos a ver quién es el ganador, si Argentina o Colombia o vamos a quedar empatados. Y por otro lado, también necesitamos que nos ayuden con, la profesora Silvana me envió también otro tema, discúlpeme, ya les digo qué es, que no se me vaya a olvidar, el tema de satisfacción del docente. Entonces, esto ya lo hacemos con la profesora Silvana. El formato de asistencia, mi profesora Silvana, ¿lo vamos a volver a pasar? ¿O Sí, ya ya lo con el pasé y primero? les estoy respondiendo en el chat cómo se tiene que responder a medida que van consultando. Por eso les dejé libre las respuestas, así yo iba respondiendo sobre el formulario. Ahí lo vuelvo Bueno, a poner. perfecto. Bueno, entonces tenemos 45 estudiantes menos 4, entonces ahí ya restemos y sumamos. Entonces, ¿quiénes no han jugado Kahoot? ¿Quiénes no? ¿No? ¿Todos lo han jugado? Listo. Ahí Ariel, hay no. algunos que dicen que no, Ariel, sí. José tampoco, nuestro colega no ha jugado. Entonces vamos a jugar. Entonces les voy a mostrar la filosofía del Kahoot. Kahoot es una plataforma online. Entonces, por favor, la materia prima que necesitamos para esto es su celular o el computador. Entonces, por favor, ténganlo claro. Ya les voy a compartir pantalla y les explico cómo funciona. Permítanme un segundo, les comparto la pantalla. Por favor, van a ingresar
Este es un número clave para que ingresemos todos al juego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, por favor, ustedes entran entran y escriben o tipean Kahoot, así como estoy aquí haciendo login. Por favor, todos, vamos a hacerlo todos al tiempo. Por favor, necesito que tengamos todos los participantes ingresando aquí a nuestro Kahoot. Entonces, escriben, por favor, Kahoot login desde su celular o desde su laptop, computador o su medio de ingreso. Entonces, cuando dicen a Kahoot login, le dan enter, por favor. E ingresan aquí donde dice Kahoot. Por favor, todos vamos bien. Necesitan volverlo, vuelvo y lo escribo. Todos estamos adentro. Voy a darle clic a Kahoot. Y les debe aparecer esta pantalla. Por favor, todos me avisan que todos estén allí. Si alguien falta, por favor, me avisa para esperarlo. Necesito que todos ingresen, por favor. Les voy a enviar aquí el link al chat para tener una mayor ingreso. Sí, todo listo, listo, muy bien. Por ahí escribo listo. Ahí está el pin. Está la pin, no, sino está la página. ¿Listo? Tenemos mis 43 participantes adentro, todos están ingresando. Si ven esta pantalla azul, por favor, ahora van a digitar, a tipear. Espérenme un segundo que aquí, ay, odio esto. Van a ingresar este número, por favor, 347-9013, y tipean este número y ahí ingresan con su nombre o con el alias que les guste, si tienen un apodo, van a ingresar ahí. Dalma ya ingresó, todos, Luisiana, muy bien, excelente, excelente. Perfecto, miren cómo están de chévere. Muy bien, necesito aquí, tengo cuántos, tengo 15 participantes, somos 40. ¿Está arriba? Ahí está. 347-9013 es el código de ingreso. Tengo 22 personas, me falta la mitad del equipo. Vamos todos. 24 personas, todavía me faltan 20. Listo, vamos. ¿Alguno tiene inconvenientes? ¿Todos ya entramos? Solo vamos a participar 24. Quiero más participación. Muy bien, Nadia, Elfi. Listo, ¿quién más? Gladys, Lolo, perfecto, bienvenidos al juego. 28. ¿Quién da más? Profe, ¿cómo es que esa es la clave para ingresar, por favor? En el chat código está escrita 347-9013. Hay la imagen que estoy compartiendo, ahí está. Miren por favor la imagen que les estoy compartiendo. Ese es el código para ingresar. ¿Todos ingresaron? Tengo 29 estudiantes. Fernanda, Gladys, muy bien. Vamos a jugar hoy el partido de fútbol Argentina-Colombia. El clásico. Vamos a ver el clásico de hoy. Tengo 29 estudiantes. ¿Nadie más va a participar? Por favor, me ayudan para saber si cerramos entonces y empezamos el juego. Un segundo. 28. Bueno, vale. Otra forma, también pueden escanear el código QR que ahí tienen, y dentro de ese código QR ya incluso les aparece el código, el pin de juego, y solo tienen que poner su nombre, ¿sí? Si escanean el código QR de la pantalla con el celular, ya el pin queda automáticamente puesto y es más simple el ingreso. Gracias, Silvana, no me había dado cuenta. Mira, qué valioso aporte. Ahí ya tenemos, podemos ingresar con el código QR. Ni lo había visto. Ahí lo tengo al lado y no lo había visto. ¿Listo? 28 personas. ¿Empezamos? Bueno, ¿cuál es la idea del juego mientras vamos ingresando? La idea es que si tienen su celular a la mano para ingresar, cuando ustedes salen su celular, ¿ustedes han jugado ¿Quién quiere ser millonario? Si han jugado ¿Quién quiere ser millonario? Tiene la misma dinámica. Lo que pasa es que hay dos formas. Uno es que siempre estén pendientes de mi pantalla porque en la parte superior aparece la pregunta y la opción. Aparece como el quiz. Aparece la pregunta,
en la parte superior, y abajo aparece la opción A, B, C y D. Y en su celular, si lo tienen, o en su computador, les aparecen solo los colores de la respuesta que ustedes van a elegir. Por ejemplo, si yo digo, ustedes están felices, entonces opción A les va a aparecer en rojo, bien, en amarillo, triste, en verde, estoy muy feliz. Y entonces ustedes lo que van a digitar es el color. Y lo que van del color de la respuesta que ustedes crean que es adecuado. Entonces, aquí arriba van a ver la pregunta, el contexto de la pregunta, las opciones 1, 2, 3 y 4, y ustedes desde su celular tocan el color que ustedes creen que la respuesta, de la opción de la respuesta. Adicional, aquí hay uno, no ganan por la respuesta correcta, ganan también por la rapidez en la cual ustedes contesten. Entonces, ahí hay dos opciones. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listos todos? 32 personas, perfecto, bienvenidos. Entonces, vamos a empezar. Primero, lean mi pantalla, vean las respuestas, las posibles respuestas y toquen el color desde su celular o laptop de la que ustedes consideren que sea correcta. Empezamos, ayúdense. ¿Listo? Uno, empezamos. Bienvenidos. Listo, la primera pregunta. ¿Qué mide el análisis costo, venta, utilidad, CBU? Ahí están las opciones, miren cuál es, toquen el color de la que ustedes consideran correcta. Les quedan 5 segundos para contestar. Listo, 23 personas contestaron la relación entre costos, volumen y utilidad. Perfecto, muy bien. Vamos a ver quién va entre rapidez y respuesta correcta en el podio. Cristian, ¿Argentina o Colombia? Colombia. Muy bien, Cristian. Perfecto. Siguiente pregunta, atentos. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de costo variable? ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de costo variable? 5 segundos. Muy bien, 20 personas contestaron materia prima para producir nuestras empanadas. Vamos a ver quién mantiene el podio. Dalma. ¿Argentina o Colombia, Dalma? Argentina. Oh, por Dios. Esto se puso No. bueno. Esto se puso bueno. Siguiente. Muy chévere. Vamos a ver con la siguiente. Esto es de rapidez y de sabiduría. Tercera pregunta. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en unidades? Cinco segundos. Muy dividido. Este estuvo dividido. Esto quiere decir que no, todavía hay que leer algo más de punto de equilibrio y hacer esos ejercicios. Vamos a ver quién va en el podio. Aymed. ¿Argentina o Colombia, Aymed? Colombia. ¡Wow! Se volteó el marcador. Siguiente pregunta. Esto está muy interesante. Cuarta pregunta. Si vendo una empanada en 5.000 y su costo variable es de 2.000, ¿cuál es el margen de contribución unitario? Listo, 22 personas, 3.000. Vamos a ver con esto, efectivamente así es. Miremos nuestro podio a ver si Aymed se mantiene. Perfecto, Aymed se mantiene. ¿Melina es de Colombia o Argentina? De Argentina. Perfecto, llevamos el 1-2. Muy bien, esto está espectacular. Siguiente, pregunta número 5. ¿Qué representa el punto muerto?
5 segundos. Perfecto, 12 personas, el número de unidades vendidas donde se cubren todos los costos. Así es, muy bien. Y vamos a ver, Melina. Argentina está Melina, ¿cierto? Y Agustín. Argentina, profe. ¡Ay, pues espectacular! Vamos, Argentina, nos está goleando en esa pregunta. Siguiente. ¿Qué sucede si vendemos menos del punto de equilibrio? ¿27 respuestas? 25 respuestas correctas, se genera pérdida, muy bien. Miramos el escalafón. Melina se mantiene, Dalma es de Bogotá, es Colombia. ¿De Argentina también? ¿Eres de Argentina, Dalma? Sí. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, Argentina. Tercero, Colombia. Ahí va, Imet. Vamos arriba. Listo, pregunta 7 de 10. Todavía podemos ganar. ¿Qué fórmula corresponde al margen de contribución? ¿Qué fórmula corresponde al margen de contribución? Trece participantes contestaron igual, precio de venta menos el costo variable. Muy bien, vamos a mirar este podio. Melina se mantiene, Dalma se mantiene y Agustín es Colombia. ¿Agustín es Argentina? Argentina me parece que era. Sí, Argentina, El podio. profe. 1, 2, 3. Ay, Dios, esto se puso bueno. Siguiente. La pregunta 8. ¿Cómo se puede aumentar el margen de contribución? Yo no puedo votar. ¿Cómo hay que hacer? Ya vamos a terminar, ya después te explicamos ya lo último. 15 personas contestaron aumentando el precio de venta o disminuyendo los costos variables. Muy bien, vamos a ver cómo quedó nuestro podio. Dalma, Agustín y Melina. El número 347-9013 no sé quién es. Y de SK, ¿quién va en cuarto y quinto?